A ver, ¿cómo dibujarían ese monumento? A ver, me lo dibujan y me lo pasan por el WhatsApp. En AutoCAD. ¿Alguien lo hizo? Lo podría revisar, ingeniero. Le envié el WhatsApp. Ahí está. Pero no se nota el vértice. Sí, esto al momento le... Ya. Vamos a copiar la imagen entonces y llevarlo acá. Ya, ¿sí lo aprecian, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Entonces la altura de este monumento es de 20 metros, ¿no es cierto? Donde lo medimos acá, relacionado al centro. 20 metros. Ya. La altura dice a una distancia de z cuartos, claro, z cuartos, perdón, a la altura z, dice, ¿no? Aquí también, como si fuera, bueno, como está en el espacio, vamos a decir que esa es la altura z. Y a esa altura, cada lado mide z cuartos, ¿eso es lo que dice? Eso dice el problema. Como es equilátero, ¿sí se ve? Sí, ingeniero. Ya, z cuartos, entonces, bueno, es todo pues lógicamente para que sea un sólido hay que pintarlo, porque ya su compañero me lo alcanzó así nada más, ¿no? Y la sección transversal también habría que, esta es la sección transversal del sólido, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto ya está a una distancia z. Entonces, 2 volumen del sólido. Volumen del sólido. 2 puntos, V. Entonces, esta sección transversal de color rojo no va a alcanzar acá. Esta distancia es función de z. O sea, a medida que crece z, se incrementa el tamaño de esa sección transversal, ¿sí? ¿Se entiende, jóvenes? O sea, de aquí, del centro de la base, digamos que esto es una base horizontal, ¿no? Entonces, esto es z. Cada lado mide z cuartos. Entonces, el área de este triángulo está en función de z. Entonces, el volumen V viene a ser la integral de A de Z, diferencial de Z, ¿de dónde a dónde? ¿0 a 20? De 0 a 20. De 0 a 20, ya. ¿Cuánto vale A de Z? Si el triángulo es equilátero de lado Z cuartos.
¿Cuánto es? Si es un triángulo equilátero, Z cuarto raíz de 3 sobre 4. raíz de 3 sobre 4, ¿está bien? A ver, su compañero dice, z cuartos, ¿cuánto más? Entonces tendría que ser z cuadrado, ¿no? Z cuartos al Multiplicando. cuadrado por raíz de 3 sobre 4, creo. O sea, z cuadrado por la raíz de 3 sobre 4 o raíz de 3 sobre 4 z cuadrado. A ver, ¿todos de acuerdo? ¿Que ese es el área? Sí, ingeniero. Yes. Ingeniero, el Z Es cuartos el lo lado al llevamos al cuadrado. cuadrado, a eso lo multiplicamos por raíz de 3 y todo sobre 4. Es z cuartos al cuadrado. O sea, sería z sobre 16. Sí, A ver, el Sí, lado al cuadrado. A ver, ya. A ver, dícteme de nuevo. Ya. Es el lado al cuadrado ¿por cuánto? por raíz de 3 sobre 4. Raíz de 3 sobre 4. Ya, o sea, sale raíz de 3 sobre 16 por z cuadrado. ¿Sí? sí. Ya, entonces raíz de 3 sobre 16 lo podemos dejar afuera. Integral de 0 a 20 de z cuadrado diferencial de z cuadrado diferencial de z. Entonces esto es igual raíz de 3 sobre 16 por... ¿Cuánto es esto? De z cubo sobre 3 de 0 a 20, ¿cuánto es? Alguien que me pueda dar el... De 0, perdón, z cubo sobre 3 de 0 a 20. O el valor de frente de la integral, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el volumen? ¿20 al cubo? ¿Cuánto es? ¿800? 8000. A ver, ¿cuánto sale, pues, jóvenes? Ya, porque... Ya para... 288.68. Aproximadamente entonces, ¿no? Sí. ¿En qué unidades? ¿En qué unidades? Unidades cuadradas. Cúbicas. Cúbicas, no puede ser cuadradas, es volumen. Ya. Entonces, 268.68 unidades cúbicas. ¿Ya? Listo. Entonces, veamos otro problema, a ver. De los que están... A ver, este dice la base de un sólido. A ver, el de acá. A ver, todos son problemas de dibujo. A ver, ¿quién lo dibuja y lo pasa? A ver, este problema. Quien hizo el dibujo ya tiene bastante del problema, ¿no? La base de un sólido de la región acotada, dice por la curva x igual a 2 raíz de y. ¿Qué curva es esa? Y las rectas y igual a menos x y y igual a Profesor, 9. en el ejercicio anterior creo que se ha confundido. ¿En Es esto qué? sobre 64 era, no es sobre 16. Sí, se multiplicaba 16 por 4 todavía.
Ya, entonces de ser así, ¿cuánto sale? Esto de acá no vale, entonces. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el resultado? Si es sobre 64. 72.17. Listo. Unidades cúbicas. Ya. Bueno, entonces, ahora sí, vayamos al siguiente problema. Ya, la base de un sólido, ¿sí? La base de un sólido, entonces, es esa curva. ¿Qué curva es esa? Jóvenes, ¿qué curva es? ¿Por qué no me dicen que... ¿Qué curva es esa? X igual a 2 raíz de Y. ¿No me pueden decir qué curva es? Una semiparábola. Claro, es una media parábola, pero ¿hacia dónde se abre? Pues? Si le variamos al cuadrado, ¿qué nos queda? Y igual a x cuadrado sobre 4, ¿no? Es una parábola que se abre Si hay Y positivo. hacia arriba, pero entonces el y es mayor que cero, ¿no? X igual 2 veces la raíz de y, ¿no? Si graficamos x igual a 2 raíz de y. Claro, para y mayor o igual que cero nada más, ¿no es cierto? ¿Sí? Y mayor o igual que cero, pero el x, que si de acá yo resuelvo, pero ahí pareciera que está mal, ¿no? Entonces, ¿qué dice? ¿Está mal esa gráfica? Está bien. ¿Ah? Y x mayor que cero. Ah, claro, es 2 raíz de y. Claro, esto siempre es positivo, ¿no es cierto? Jóvenes, Sí, 2 es positivo, raíz de y es positivo, entonces el x tiene que ser positivo. Entonces es media parábola, ¿no? Media parábola que se inicia en el origen, ¿no? ¿Qué más dice el problema? Y las rectas y igual a menos x y y igual a 9. Entonces, ¿quién es y igual a menos x? Es la función de identidad, la perpendicular a la función de identidad por acá, ¿no? Y igual a menos x y igual a 9. Y igual a 9. Si graficamos, no se va a ver, porque aquí hay solo hasta 4, ¿no? Y vamos a reducir horizontalmente también. Y igual a menos x es esto, ¿no? Hasta ahí no hemos hecho casi nada. Dice,
la base de un sólido, esa es la base del sólido, ¿no? ¿Cómo pintaríamos esto, jóvenes? ¿Cómo pintamos esto? O sea, si de acá yo despejo X, ¿qué me sale? X igual a menos Y, ¿no? Entonces el X está entre esta recta y esta curva. Menos Y menor o igual que X menor o igual que 2 veces la raíz de Y. ¿Y entre qué valores estaría el Y? 0 menor o igual que Y. ¿Y en dónde más? ¿Y acá cuánto es? 9, ¿no es cierto? Jóvenes, es bueno que respondan, ¿no? Pues si no parece que estuvieran haciendo otra cosa. El X está entre esta recta y la curva, y el Y está entre 0 y esta curva. Esta curva es Y igual a 9. Y igual a 9. Y este de acá es Y igual a X, perdón, X, sí, Y igual a menos X. O X igual a menos Y, que es lo mismo. Y igual a menos X. Y esta curva de acá es la de acá, ¿no? Copiar. X igual a 2 veces la raíz de Y. Sí, a ver, hasta ahí está claro, jóvenes. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. No le di enter, caramba. Bueno. Menos Y menor o igual que X menor o igual F3. Y 0 menor o igual que Y menor o igual que 9. Que 9. Enter. Ya está. Esa es la región. Esa es la base del sólido. Pero ¿qué más dice el problema? Si sus secciones planas perpendiculares al eje Y son cuadrados, dice que tienen una diagonal con un extremo en la recta Y igual a menos X y el otro en extremo en la curva X igual a 2 raíz de Y. A ver si nos... O sea, la diagonal del cuadrado se apoya en la recta y la curva, ¿no? O sea, un punto está acá, otro punto está acá, ¿no? Una vez. Pongamos que solamente para efectos de trazar, ¿no? Voy a trazar el diámetro. A ver, esto mismo. Aquí voy a poner sí. Si X está entre esas dos variables, coma 5, a ver, coma 5, para ver si lo traza, no sé si me estoy equivocando. Si no lo hago a mano, ya, pues. Demasiadas variables, ¿qué pasó? No se va a poder. Bueno, mejor lo copio. Lo copio y lo llevamos al otro lado. Copiar. Y nos vamos acá.
Entonces, uno es gráfico. Todavía no pasa acá al otro lado. Y ya está. Entonces, este es, sí entienden que esa es la base del sólido, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Entonces, por ejemplo, acá, si yo trazo una recta, lo que les decía acá, si trazo una recta cualquiera, por ejemplo, de aquí para acá, esa viene a ser la diagonal del cuadrado, ¿no? La diagonal del cuadrado, dice, si su sección es plana, dice, tiene una diagonal en un extremo sobre la recta y igual a menos x. O sea, aquí está el otro, y el otro sobre la curva. Entonces, si esas son diagonales, entonces, ¿cómo son dónde se intersecta su otra, dónde se intersectan? Si son diagonales de un cuadrado. Pregunto, En el centro. En el punto medio. en el punto medio, ¿no? O sea, supongamos que yo dibujaría ahí, a ver, en forma deformada, ¿no? En forma perpendicular a esta pizarra, serían estas secciones transversales, ¿no? ¿Sí? Esa es una sección perpendicular a esta pizarra, ¿no? Entonces, esta diagonal, la primera que tracé está en el plano de la pizarra y la otra está en el plano perpendicular a la pizarra. Si uno, los vértices de ambas diagonales construye un cuadrado, ¿sí? A ver, si lo pongo aquí, supongamos que aquí lo hago pues un cuadrado, ¿sí, no? Ese es el cuadrado que se formaría con las dos diagonales, ¿no? Una que está apoyada pues en una curva, ¿no? Bueno, cualquiera de las dos diagonales son iguales, pero supongamos que esa es la diagonal, esta de acá, ¿no? La de acá, ¿ya? ¿Cuánto valdrá esa diagonal? Si está en los extremos de la recta y la curva. A ver, esta diagonal, esto es y igual a x o x igual a menos y. ¿Cuánto vale la diagonal que se apoya entre este punto y este punto de acá? Digamos, ¿qué es esta? ¿Cuánto valdrá esa diagonal? A ver, les pido su razonamiento, pues. O sea, ¿cuánto vale esta diagonal? Un diferencial de X. Diferencial de x, no, pues no, no. Es diferencia de abscisas. Digamos que este es x1 y que esto de acá es x2. Entonces, ¿cuánto es esta distancia? De aquí para acá, como distancia será pues menos x1. Y esta otra distancia, si este de acá es un punto cualquiera pues de la curva. Esto de acá vale x2. A ver, ¿es cierto eso? O sea, esta diagonal que lo estoy trasladando acá sería x2 menos x1. A ver, ¿está bien o no está bien? La suma no sería. No, pues es que es menos x1. Estamos sumando, sí, pero es menos x1 porque está a la izquierda del eje x.
del eje Y, perdón. O sea, acá estoy diciendo que Y igual a menos X o X igual a menos Y. A esto lo llamo X1 y a esto lo llamo X2. X2 igual a la raíz de Y, a 2 raíz de Y. Entonces, si este es un punto cualquiera de la curva, esta distancia es X2. Si este es un punto cualquiera de la recta, esta es una distancia menos X1 porque estamos en la parte negativa. Entonces, si esta diagonal es la que lo estoy colocando acá, es X2 menos X1. ¿Es cierto eso? Sí. Ya. Entonces, este ángulo de acá es de 45 grados, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Por Sí, ser Pedro. diagonal. Es un diagonal de un cuadrado. ¿Cuánto vale el lado? Sería el X2 menos el X1 por el, bueno, acá puedo decir por el seno de 45. ¿Sí? Por lo que es lo mismo, raíz de 2 sobre 2 por X2 menos X1. ¿Correcto, jóvenes? ¿Está ahí? A ver, ¿hasta ahí me entendieron o no me entendieron? Simplemente acá estamos pues por, este es hipotenusa, ¿no? Es el cateto opuesto. Sería pues la hipotenusa por... Hay pregunto si hasta ahí está bien. Sí, ingeniero. Pedro, Ya. Ya. Y en función de quién va a variar esta sección transversal. A ver, ¿quién lo va a hacer variar? X, Y, ¿quién varía? O Y sea, de 0 a 9. esta diagonal empieza en 0 y termina acá, ¿no? Entonces está variando ¿qué? Verticalmente. ¿Cuánto es esa distancia? Si este es un punto cualquiera. ¿Cuánto es esta distancia si es un punto cualquiera? Y. Y, ¿cierto? Pues quiere decir que esta sección transversal, bueno, antes es, aquí antes de esto es X1, no, al revés, X2 menos X1. Esa es la diagonal. X2 menos X1. Pero si hablamos ya de esto como sección transversal, ¿no? Esto como sección transversal, todo el cuadrado, esto es función de Y. A medida que varía Y, varía el tamaño de la diagonal. Y si varía el tamaño de la diagonal, variará pues el lado del cuadrado. Entonces, entonces el volumen del sólido V. Entonces, el volumen de ese sólido, bueno, el volumen es igual a la integral de esta sección plana conocida, o sea, A de Y diferencial de Y, ¿de dónde a dónde?
¿De dónde a dónde? De 0 a 9. De 0 a 9. Listo, entonces hasta ahí pues tengo el 90% del problema, ¿no? En este caso. Entonces el volumen, aquí te voy a poner integral de 0 a 9 de la raíz de 2 sobre 2 por x2 menos x1, ¿qué más? Esto de acá tiene que estar elevado al cuadrado por el diferencial, ¿no? Por el diferencial de y. X2, voy a tener que escribirlo más chiquito. Si no, no me alcanza. O sea, el cuadrado es lado al cuadrado, pues, ¿no? Integral de 0 a 9 del lado al cuadrado, que sería raíz de 2 sobre 2 por x2 menos x1 al cuadrado por el diferencial de y. ¿Sí? El área de este cuadrado es lado al cuadrado. El lado, no, perdón, diagonal recién, ¿no? Está bien, de la diagonal he sacado el lado, está bien. Entonces este es el lado. Este lado es x2 menos x1 por el seno de 45. Ya. Entonces acá raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, ¿cuánto sería? 2 sobre 4, 1 medio. Integral de 0 a 9. ¿Quién es x2? X2 hemos dicho que es 2 veces la raíz de y. Y el x1 es menos y, o sea, menos y sería más y. X1 menos x1 sería y positivo. Por ahí esto al cuadrado, por el diferencial de y. A ver, ¿cuándo sale esa integral? Ahí rapidito, ¿cuánto sale esa integral? 2 raíz de y más y al cuadrado por el diferencial de y, de 0 a 9. Un medio. En 279. Al cuadrado. Solo la integral sale 279, profesor. No todos con el... Sale 3.969 sobre 396.9. ¿Sí? 396.9 unidades cúbicas. Unidades cúbicas. ¿No? A ver, jóvenes, ¿quién lo puede dibujar en el espacio? A ver, esto mismo, dibújelo en el espacio, a ver. O sea, en un plano X, Y, Z. Así como hemos hecho acá así como hemos hecho acá. A ver, o sea, aquí estaría dibujado en el plano XY, estaría ¿cómo se llama? La base del sólido, ¿no? Y el
y la altura estará pues en la dirección de Z. ¿No? A ver, alguien que lo dibuje y me lo pase para mostrarlo también en 3 dimensiones. Jóvenes, esto es pura Yo le imaginación, ¿eh? envié, ingeniero. ¿Ya lo enviaste? Sí, no sé si estoy bien. No, pero es todo el sólido, ¿eh? ¿Dónde se ve la sección cuadrada? No, no se ve. O sea, acá esta es la parábola. ¿Dónde están los cuadrados? O sea, aquí sería, claro, acá sería una diagonal y la otra diagonal. O sea, lo que quiero es que se vea el... Claro, ahí estás haciéndolo la misma sección hacia arriba, pero las secciones, una es la base del cuadrado, una cosa es la base del sólido y otras son que nacen de esa base. Así no sería, ¿no es cierto? Porque si ustedes ven la sección transversal de eso, no son cuadrados. ¿Y qué altura le daría acá? Si la diagonal se va, la diagonal está en el plano, digamos, en plano de la base, pero mitad si construimos ya el cuadrado, la altura del cuadrado es perpendicular a eso, que pasaría si lo trazamos por el centro de las diagonales, mitad del cuadrado está para abajo y mitad del cuadrado está para arriba. A ver, está mal hasta acá, estaría bien, pero luego hay que dibujar el cuadrado en esta base. Así que vamos a mostrar acá tengo esta base, por eso decía yo acá, trazo una línea, es una diagonal. Una perpendicular a esa es la otra diagonal. Uno los 4 vértices y tengo el cuadrado que sería perpendicular a todo este plano XY. O sea, digamos que si ustedes la componente Z lo dibujan en el otro sentido, ¿no? Entonces ahí sería, ¿no? A ver, si nos vamos acá, es el eje Z, digamos que este es XY, el eje Z estaría, pues, sería perpendicular acá, ¿no? Hacia acá el eje Z. A ver, ¿alguien lo pudo hacer? Pregunto, jóvenes. Yo lo he dibujado acá, a ver, con el eje Z así. A ver, ¿podrían hacerlo con el eje Z vertical y el eje XY en el plano de abajo? Nadie me responde. Bueno, ya queda de tarea, si no se esfuerzan en dibujarlo. En AutoCAD lo graficamos, profesor. Claro, pero pueden hacer la parábola más o menos así nomás, pues sin necesidad de tabla de valores, así nomás, más rápido, ¿no? Por eso digo, a ver,
Y me alcanza. Que no está acá, no está acá. Ejercicios. No es esto. Bueno, aquí está el que les he dado, ¿no? A ver, ¿alguien ya lo dibujó? Sale así como el compañero que hace rato presentó, nomás, ingeniero. ¿Así sale? No, si el sólido tiene que sobresalir mitad del cuadrado hacia arriba y mitad del cuadrado hacia abajo. Es que lo dibujamos como si fuera la base. Así no sería, ¿no? A ver, este de acá. A ver, así no sale, ¿no? No. A ver, otro problema. Un último. A ver, dice un reservorio de agua potable para abastecer un campamento minero tiene la forma de una pirámide truncada de bases cuadradas. El lado de la base mayor es de 12 metros y la base menor es de 6 metros y la altura del reservorio es de 24 metros. El espesor de la pared es de 0,50
metros también si el reservorio ha sido construido de concreto armado. Determinar su peso sabiendo que el peso específico del concreto es de 2.400 kilogramos por metro cúbico. A ver. Dice que tiene la forma de una pirámide truncada. A ver, ¿quién lo puede dibujar al toque en AutoCAD? Y me dibuja también una sección transversal a una altura cualquiera, ¿no? O sea, no en la mitad, sino más abajo o más arriba de la mitad. ¿Mm? Bueno, lo que más es una pirámide truncada, algo así. Ese sería, pero si le damos un espesor de 50 centímetros, sería algo así. A ver, rapidito, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace en el AutoCAD? Acá, esta de acá dice que mide 6 metros. No, 6, 12 dice, ¿no? Entonces está desproporcionado. Entonces lo había puesto como que midiera 6. Pero no importa, a ver, ¿quién lo puede dibujar? Pues acá es 12, esto también es 12, y acá esto es 24, esto también es 24, y esta altura de acá es 6. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, si es que nosotros, si nosotros, ¿no? Entonces, ¿Con las medidas correctas o una aproximación nomás? no importa con una aproximación, pero que me dé el gráfico para, o sea, con sus medidas, ¿no? Ponerle medidas 24, 24 que la sección intermedia a una altura Z, y ahí como es cuadrada hay que ponerle Z, Z a los exteriores, pero como tiene un espesor de 0,50, los de adentro sería Z menos 1 metro, ¿no? ¿Sí? Ya, a ver, lo dibujan, pues se me lo pasan, papito. Mientras veo acá. Dos, 7. ¿Quién dibujó la primera vez? Vázquez. Ya. ¿Quién más ha participado? ¿Quién me dio los valores de las integrales? Cadenillas. Genial, Jorge. Yo también, ingeniero Vázquez. Bueno, a ver, el otro gráfico, porque el anterior no estaba bien, ese que me dieron no está bien.
porque en ese caso la sección sería pues la base, y la base no es la sección del sólido. A ver, ¿alguien ya lo dibujó, no? Todavía no hay ninguno. ¿No pueden dibujar un reservorio de 12 metros? Un ratito, bro. Mis lentes, no. Yo lo envié, ingeniero. No, ahí está mal. No, pues, pero Fue ese con las siglas que dice es el la ejercicio. pirámide exterior. Tiene un espesor, dice, de 50 centímetros. O sea, es hueca. O sea, así también. O sea, si yo les estoy mostrando acá les estoy mostrando lo que esto de aquí habría que. No, que me he olvidado mis lentes, por eso es que no puedo precisar un poco más, ¿no? Pero acá son 50 centímetros que está. O sea, esto de acá tendría que. Bueno, vamos a usarlo pues algo así, ¿no? Es una pirámide hueca y a cierta altura, digamos que es así, pero tiene también un espesor de 50 centímetros, ¿no? Y esto está ubicado, por decir, a una altura Z, ¿no? A una altura Z. Entonces yo puedo decir, si es cuadrado, puedo decir que esto es X y que esto también es X, ¿no? Entonces, la sección es esta parte, pues, ¿no? Esa es la sección transversal. Entonces, esa sección transversal adentro, tendría, a ver, voy a ponerlo con blanco, creo. El lado interior sería X menos 1. X menos 1, ¿por qué? Porque tiene 0,50 de espesor. Jóvenes, ¿lo entendieron? Como pueden darse cuenta, sin gráfico no hacemos nada, salvo los matemáticos puros, ¿no? Entonces, el volumen del sólido, esta sección transversal de acá es función de Z. A medida que varía Z es más grande, o más pequeña, perdón, ¿no? Si empezamos desde abajo. Entonces, el volumen es la integral de A de Z
Diferencial de z, ¿de dónde a dónde? Aquí he puesto mal, creo. La altura es 24, dice. Estaba bien, entonces. A ver, estaba bien, esto era 6. Esto de acá es el que está mal. Esto es 6, esto es 6 y la altura es 24. Entonces, ¿de dónde vamos a integrar? Jóvenes, ¿de dónde a dónde estaría integrando? ¿De dónde a dónde estaría integrando? Nadie me responde. ¿De dónde a dónde integro para hallar el volumen del 0,24. de 0 a 24? Pues, o sea, todo esto es... ¿no? Todo eso de ahí es concreto, todo. 50 centímetros hay de concreto. O sea, de 0 a 24. Entonces, la sección transversal es así, voy a dibujarlo acá. Ingeniero, yo le pasé un gráfico, no sé si podría observarlo, si está bien. Entonces les decía que esto de acá es X, esto es X. Pero como esto de acá es punto 5, punto 50, si gustan, esto también es punto 50. Entonces, si esto es X, esto de acá es X menos 1. Y este otro lado también es X menos 1. Entonces, si quiero hallar el volumen, perdón, el área de esta sección transversal, es la diferencia de áreas de dos cuadrados, ¿sí? A ver, ¿cuánto valdría? O sea, esta es la sección A de Z. ¿Cuánto vale A de Z según esto? ¿Cuánto valdrá? 2x menos 2. 2x menos 2. ¿Por qué 2x menos 2? Es el cuadrado exterior menos el cuadrado interior. X cuadrado menos x menos 1 al cuadrado. ¿Está bien? A ver, ¿está bien o no está bien? Si son dos cuadrados. Nadie responde, estoy preguntando si está bien calcular el área así como lo estoy expresando. Sí, ingeniero, la mayor menos la menor. Claro, pues ya. Ahora, ¿cómo hallo X en función de Z? Ahí está el problema más importante. ¿Cómo hallo X en función de Z? A ver. A ver, voy a pasar a la siguiente página. Si yo tomo una sección transversal por el centro, no, por el centro, sí.
Ya, entonces esto de, a ver, por acá tengo una sección transversal, ¿no? A esa altura lo hemos puesto. A ver. Ya, bueno, a esa distancia, esa altura es Z, ¿no? Pero verticalmente, claro. A ver, obtengan este X en función de Z. Si ustedes harían un corte aquí por la mitad, una sección transversal por la mitad, estarían viendo lo que yo estoy haciendo acá, más o menos. Vamos que esto de acá es Z. Estoy solamente tomando la cara exterior, no la cara interior. Esto de acá sería 6 metros, ¿no es cierto? Es cuadrada. Y esto de acá es, perdón, sí, 6, pues. Esto de acá es 12. A ver, estoy diciendo que hago un corte por acá, o si gustamos la parte por la mitad de la pirámide, ¿no? Porque esta es una pirámide truncada. Entonces, aquí tendría entonces la altura Z, sigue siendo la misma. Este X acá al centro también va a ser X. Y si bajo dos verticales, pues una por este vértice así hacia abajo y otra por este vértice también hacia abajo, ¿no? Sería entonces, si esto es 6 y todo lo de abajo es 12, ¿cuánto vale cada lado? A ver, si todo esto es 12, esto es 6, 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, si esto es Z, y de aquí para acá es 24, entonces, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? 24 menos Z. 24 menos Z. Entonces, ¿puedo hacer semejanza de triángulos acá, sí o no? Si desde acá hasta acá es X, ¿cuánto vale solamente lo que está dentro del triángulo? A ver, ¿cuánto vale lo que está dentro del triángulo? Nada más este pedacito, ¿cuánto vale? Pregunto. 9 menos X. ¿Cuánto? 9 menos X. 9, ¿por qué Por la 9? sección de abajo, la base mayor, 6 más 3. O sea, 9 hay de aquí para acá, pero X es todo, desde aquí para acá. ¿Cuánto vale ese pedacito? Valdría 72 entre Z menos 3. No. 72 entre Z menos 3, ¿quién? No, estoy diciendo acá para hacer la semejanza, ¿cuánto vale esta base? Bueno, voy a borrar por mientras. Lo voy a borrar esto para que a lo mejor no
que se entienda mejor. ¿Cuánto vale esta distancia? ¿Ya? Aquí esta distancia de acá sigue siendo 6. X es toda, desde extremo a extremo. Desde acá hasta acá es X, ¿no? O sea, esto es X menos 6 entre 2 sería entonces, ingeniero. X menos 6 sobre 2, claro. Sí. X, esto de acá es entonces X menos 6 sobre 2. ¿Sí? X menos 6 sobre 2. Ya. Entonces, ahora sí, por la semejanza de triángulos, ¿no? Por semejanza de triángulos. ¿Se dan cuenta que esto no tiene nada que ver con análisis matemático? Esto es geometría de cuarto año secundaria. A ver, entonces sería 24 menos z. 24 menos z es a 3, como, perdón, lo estoy haciendo al revés. 24 menos z es a 24. Perdón, acá. Altura menor es a altura mayor. Como base menor, que es x menos 6 sobre 2, es a la altura, a la base mayor, que es ¿cuánto? 3. ¿Sí? Tercia 1, tercia 8. Acá tendríamos 24 menos z es igual a, acá sería 8 entre 2 a 4, sería 4x menos 24. A ver, jóvenes, ¿hasta ahí está bien? Entonces aquí sale que 4x es igual a 48 menos z. Entonces x es igual a 1/4 de 48 menos z. ¿Conforme? A ver, pregunto, nadie dice sí, no. Sí, está bien, ingeniero. Entonces, ahora sí, ¿qué necesitamos? Necesitamos el a de z, que sería x cuadrado menos x menos 1 al cuadrado. Entonces, o sea, a de z es igual a x cuadrado menos x menos 1 al cuadrado. Entonces, esto es igual a 1/4, acá sería un 16 por 48 menos z al cuadrado menos, acá sería 1/4 de 48 menos z menos 1. Bueno, si ustedes no hay necesidad de operarlo, lo puedo integrar todo, ¿no? El volumen V es la integral de 0 a 24 de todo esto. 1 sobre 16 por 48 menos z al cuadrado menos 1/4 de 48 menos z menos 1, y todo esto por el diferencial de z. ¿Cuál es ese valor? ¿Cuánto sale el volumen? Son integrales inmediatas, por esa razón es que les estoy pidiendo su apoyo. A ver, ¿cuánto es? Sus compañeros que ya, así está, pero no tiene ninguna medida. Acá sí tiene 0,50, 12 metros. ¿Pero dónde está el 0,50? No lo entiendo acá. Ah, ya, es esta partecita. Pero falta la sección transversal, ¿no? Aquí está con su sección transversal, pero está sin medidas.
¿no? De todas maneras. O sea, aquí le falta la sección, aquí le faltan las medidas y aquí también le faltan las medidas. Y está solo la sección, ¿no? De todas maneras, sí lo han hecho, ¿no? Listo. ¿Cuándo salió eso, jóvenes? A ver, antes de nada, los tres que me han enviado sus gráficos, ¿quiénes son? Julka Abanto, ingeniero. Julka Abanto. Cotrina Rojas. Delgado Barbosa también, ingeniero. Un ratito. Julka Abanto. Cotrina Rojas. Alba Chilón también, ingeniero. Ingeniero, yo también le envié, solo que mi internet recién acaba de llegar. Vázquez también, ingeniero. Le he enviado antes. Hidrogo Vallejos. Alba Chilón, ingeniero. Ah, no los. Pero Hernández también, ingeniero. Estos no valen, estos están mal por si acaso, estos dos de acá. Hidrogo Vallejos. Estos tres están mal. O sea, Romero, Fernando, no sé quién es, Edison Romero Hernández, Alba, Chilón. Edison Alba. Alba Chilón, ingeniero. ¿Es Alba Chilón? Sí, Alba Chilón, ingeniero. Ya. Los tres Delgado primeros. Barbosa, ingeniero, yo le envié esa... ¿Barbosa qué? Delgado Barbosa. Hidrogo Bustamante también, ingeniero, al final casi. Delgado Barbosa. Romero Hernández también, ingeniero, le envía al inicio, ¿no? Hidrogo Vallejos, ingeniero. Hidrogo Bustamante. Vázquez también, ingeniero. Hidrogo Vallejos también, ingeniero. Hidrogo Vallejos, ya el. Hidrogo Vallejos, ya. ¿Quién más me dijo? Vázquez. Romero, ingeniero. Romero Hernández. Sí, ingeniero. Ya. Listo. Bueno, ¿quién me dio la integral, el valor de la integral? A ver. Ingeniero, sale 1824. 1824. Unidades cúbicas. Ya. Y luego, pero, ¿qué más pide el problema? ¿Qué más dice el problema? Si el reservorio es construido de concreto armado, determinar su peso, dice. El volumen recién hemos determinado, ¿no? El peso, ¿cómo hallamos el peso? Voy a ponerlo por acá nada más. 3 sería peso. ¿Y el peso? ¿Con qué letra le ponemos al peso? Okay. Bueno, vamos a ponerle P nada más. Ya. Entonces el peso P a qué es igual, a ver. Jóvenes, ¿a qué es igual el peso? Sería el peso específico por el volumen, creo. El peso específico por el volumen, o sea, 2.400 por 1.824. ¿Cuánto sale eso? 4.377.600. 377.600 metros cúbicos. Acá no eran unidades cúbicas, sino eran metros cúbicos, ¿no? Ingeniero, ahí falta un cuadrado, creo. Como un cuadrado. No, el otro no es. Un cuadrado, los corchetes. Ah. Un cuarto. Sí, tiene razón. No está mal todo, pues. Yo me equivoqué, esto de acá también sale. Por eso le he puesto el corchete ya. A ver, chequenlo como se lo tiene en su máquina, al toque lo pueden cambiar. Solamente le van al cuadrado y me dan el nuevo resultado. $408 sería, ingeniero, con el cuadrado que le agregamos. No, ¿cuánto es el volumen? El volumen es 408, ingeniero, metros cúbicos. Ya, por 2.400. Serían 979.200.
408 metros cúbicos. 408, ¿cuánto dijo? 979.200. 900. ¿En qué unidades? ¿En qué unidades? Si estamos hallando el peso, ¿en qué unidades? Kilogramos, ingeniero. Kilogramos fuerza. 979.000, o sea, 979.000 es bastante, ¿no? O sea, casi 1.000 toneladas, ¿no? Casi 1.000 toneladas pesa este reservorio, ¿no? O sea, el concreto nada más, ¿no? Si lo llenamos de agua, pesará pues mucho más, ¿no es cierto? Entonces esa agua tendrá que, o sea, las paredes de este reservorio están preparadas para resistir el empuje del agua, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces este es un problema aplicado a la ingeniería, ¿no? Justo hace algún tiempo mi hijo estaba llevando el curso de ingeniería sísmica en la Universidad Católica y querían calcular el volumen. Me pidieron apoyo. Ya no se acordaban, ¿eh? Bueno, entonces, este es un problema de aplicación a la ingeniería. Calcular el volumen de concreto, el volumen del concreto y luego el peso, ¿no? Entonces, imagínense, ustedes quieren llenar 1.000 toneladas, ¿no? Para llenar un reservorio con estas características, ¿no? Bastante concreto. ¿Cuánto un camión concretero? Promedio de 8 metros cúbicos. ¿Cuántos camiones se necesitan? Más de 800, ¿no? ¿Sí? No, en 1.000 camiones serían 800, más de 1.000, ¿no? Bueno, listo, jóvenes. Entonces, sí se entendió, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, ya que estamos acá viendo. Ya esta diapositiva también ya está en el sistema. Aplicaciones mecánicas de la integral de ritmo. Dentro de las aplicaciones mecánicas vamos a ver las aplicaciones que se refieren a trabajo de bombero, fuerzas debidas a la presión de líquidos, que les decía hace un momento, ¿no? En este caso, por ejemplo, si esto está lleno de agua, ¿cuánto soporta cada una de estas caras, ¿no? Esa fuerza tiene que calcularse porque si no, simplemente esto fallaría, ¿no? Con el empuje del agua, con la fuerza hidrostática, en este caso. Y descarga de recipientes, ¿no? Supongamos, vayamos a lo mismo, al mismo ejemplo. Si ustedes lo llenan de agua y quieren saber en qué tiempo se queda vacío, ¿no? A través de un orificio de fondo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también. Supongamos que este es un reservorio que abastece de agua potable a una ciudad, ¿no? Bueno, y acá tenemos, por ejemplo, ustedes han visto un tanque en la ciudad universitaria que tiene esta forma, ¿sí? Cerca del comedor universitario han visto un tanque elevado que está sobre 4 columnas. Acá es un corte longitudinal, ¿sí? Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Entonces, debajo del que no se ve, este es un tanque cisterna que está enterrado en el suelo, inclusive ahí nace el agua, o sea, no es, hay como un ojo de agua, creo, ¿no?
pero llega hasta un nivel y se cierra el ingreso, ¿no? Entonces, desde este tanque cisterna, a través de una bomba, perdón, voy a mirarlo ahí se ve mejor, ¿no? O sea, desde este tanque tengo que llevar agua hasta este tanque. Entonces, para eso, coloco una bomba acá, o una tubería de succión, ¿no? Que tiene una canastilla al final, que se llama también canastilla de succión. Entonces, activo esta bomba, entonces succiona el agua y a través de una tubería lo impulsa, ¿no? Y ingresa por la parte más alta. Pues se llama tubería de impulsión, ¿no? Entonces, una vez que esto se llena, tiene ahí un sistema pues automático que lo cierra. Eso es un sistema de boya simplemente que llega a cierto nivel y se cierra, y entonces esta bomba automáticamente se apaga. Cuando esto no está vacío, sino más o menos cuando está a 1/3 de su capacidad, otra vez se activa esta bomba y comienza a llenar. Y por acá hay una tubería. Sale acá, hay un orificio de fondo, acá hay una tubería que da la vuelta por debajo, ¿no? de este tanque, y baja y se va y alimenta, bueno, a diferentes servicios de la Universidad de Cajamarca, ¿no? Como es el comedor universitario, los servicios higiénicos, etcétera. No sé si con este tanque abastezca toda la universidad, no sé. No, porque el agua de Sedacaja me parece que no llega a la Universidad de Cajamarca. O sea, la Universidad de Cajamarca tiene agua del subsuelo, según lo que me informaron hace algún tiempo, no sé ahora cómo sea, ¿no? Entonces, esta tubería que nace para alimentar a los diferentes servicios de la universidad se llama tubería de alimentación. Y todo esto se diseña, ¿no? ¿Qué diámetro necesita? Bueno, eso estará en función, pues, a la cantidad de aparatos sanitarios que esto va a abastecernos, cuántos lavatorios hay, lavaderos de cocina, cuántos, incluso en los laboratorios hay lavaderos, cuántos lavatorios hay en los baños, cuántos urinarios, cuántos inodoros, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se abastece con esto de acá, ¿no? Entonces, te dirán, pues, ¿de qué tiene que ver el análisis matemático con esto, no? Con el análisis matemático puedo calcular la potencia de esta bomba y también puedo calcular esta tubería, ¿no? No exactamente la tubería, sino cuándo debe ser el diámetro del orificio de fondo. Al final el diámetro va a ser igual a la tubería que se empalme en ese orificio, ¿no? Y adicionalmente, si este es un tanque de concreto armado, puedo calcular la fuerza que actúa en cada una de sus caras, ¿no? Para ver, en base a eso se ha hecho el diseño de este tanque, ¿no? Hacia el peso que almacena y al empuje hacia los costados, ¿no? Bueno, entonces, aquí estarían las 3 aplicaciones que les estoy hablando, ¿no? El potencia de la bomba, que se hace para... Si justamente la aplicación se llama trabajo de bombeo, es porque se realiza a través de una bomba, ¿no? Pero esta bomba succiona e impulsa. Entonces, se puede calcular esta bomba, que bueno, en el mercado lo venden, pues las unidades son los HP o caballos de fuerza, ¿no? No sé si es de 2 HP, es la bomba para llevar el agua acá, ¿no? En la universidad, no sé, no tengo ese dato preciso, ¿no? Entonces, este es un tanque cisterna y este es un tanque elevado, ¿no? Bueno, es por si acaso, estos no son medidas reales, lo he puesto al más o menos, hay 10 metros de alto, que esto tiene 2 metros de alto acá, y el cisterna de 2 metros, no lo he visto, pero esto no, simplemente como un ejemplo, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, normalmente lo que, bueno, se hacía en la costa, sigue haciendo todavía, pero ya cada vez menos. Ahí tengo mi tanque cisterna que llega desde la empresa, en Cajamarca sería desde Sedacaja, en Lima es desde Sedapal. Llega el agua, acá hay un medidor, luego llena un tanque.
Entonces necesito llevar agua desde este tanque hasta este otro tanque, ¿no? Es el tanque elevado. Entonces, para ello también pongo una bomba acá y succiono e impulso y llego hasta. Por la parte más alta ingreso, ¿no? Entonces, tengo tubería de impulsión y luego sale esto y alimenta. Supongamos que este es un edificio de departamentos unifamiliares, ¿no? Ahora se llama edificio multifamiliar porque viven varias familias. Entonces, en cada uno de los pisos, bueno, acá están saliendo, sale una tubería principal y acá sale una secundaria. Y acá también estos están en cada piso, está dejando para cada piso con su respectiva llave de interrupción, o ya se llaman, la conocen como llave de paso, ¿no? Para cerrar el agua o cerrar o abrir. Por acá va dejando en cada departamento, ¿no? Y acá tengo otro caso en que para los 3 primeros pisos hay presión suficiente, o sea, viene del medidor, aquí en Cajamarca, en Lima, eso es difícil, ¿no? Acá sí puede llegar hasta, inclusive parece que hay sitios llega hasta el 5º piso sin necesidad de tener un tanque de estos, ¿no? Porque aquí el agua baja por gravedad. Entonces también llega acá, los 3 primeros pisos se alimentan directamente y el resto de pisos se alimentan succionando el agua a través de una bomba, llevándolo a través de una tubería de impulsión, se llena este tanque y baja. Y va dejando en cada uno de los pisos, ¿no? Puede ser un hotel, puede ser un edificio de departamentos, pues, diferentes usos. Entonces, este de acá es un sistema mixto, ¿no? Porque tengo 3 primeros pisos que se alimentan en forma directa y los otros pisos, ¿cuántos son? 3, los otros 6 pisos se alimentan en forma indirecta, o sea, a través de bombeo. Pero ahora ya están usando en Lima unos sistemas, se llaman de bombas de presión constante y de velocidad variable, ¿no? O sea, supongamos que hagamos un símil con la Universidad de Cajamarca. Supongamos que hay 10 módulos de servicios higiénicos y en los 10 a la vez, supongamos que están abiertos 5 grifos de lavatorios, ¿no? Entonces, al tener una presión constante, entonces, ¿qué es lo que tiene que aumentar? Es la velocidad para que no baje esa presión. O sea, bombas de presión constante y velocidad variable. Entonces, eso actúa y resulta que la presión es la misma en todos los lavatorios. Lo que no ocurre en estos casos, ¿no? Si abren todos, bueno, en algunos habrá más presión, otros habrá menos presión, ¿no? O sea, dependiendo, pues, de la distancia que se encuentre, ¿no? Y esas bombas de presión constante y velocidad variable, pues, nosotros hicimos el diseño del edificio de acá local del Senati y justamente se diseñaron ese tipo de bombas, ¿no? Y luego nos dieron también la dirección técnica, se instaló y no teníamos, por ejemplo, un libro de instalaciones sanitarias donde indicaban cómo calcular esa bomba y lo calculamos con análisis matemático, ¿no? Entonces, para que vean que el análisis matemático sí tiene sus aplicaciones. Muchos dicen es un curso solamente de formación básica, pero no, también tiene algunas aplicaciones. No todas, ¿no? Pero algunas. Bueno, y acá tengo un depósito cualquiera, ¿no? De una sección cualquiera. Entonces, ubico también consideremos un depósito de sección dorsal conocida que contiene un líquido de peso específico omega, no necesariamente agua, ¿no? Porque, por ejemplo, podría darse en el caso de una compañía minera que tenga un tanque de petróleo en una parte alta, ¿no? Y que por gravedad simplemente abastezca, bueno, no por gravedad, en este caso es trabajo de donde necesite bombear a una parte más alta para abastecer de combustible a algunos equipos, pues, mecánicos, ¿no? Entonces dice, contiene un líquido de peso específico gamma hasta una altura H1, desde acá hasta acá, ¿no? Aquí estoy ubicando el eje Y coincidente con, esto se llama superficie libre de líquido, o sea, no está lleno todo el tanque, está lleno hasta la parte roja nada más, ¿no? Se llama superficie libre. Y el eje X lo dirijo verticalmente hacia abajo, ¿no?
Entonces aquí también podemos hacer una partición del intervalo desde 0 hasta H1, ¿no? Porque esta altura es H1. Hacemos una partición, ubicamos el subintervalo del lugarísimo, que no se ve muy bien acá, como está en la dirección del eje X, sería X sub i menos 1, X sub i, y el intermedio zeta sub i. Entonces, esta sección transversal, si le asignamos un espesor, pero sí en forma vertical, entonces esto es un cilindro. Pero ya no es un cilindro circular recto, sino es un cilindro que tiene esta sección transversal. Por lo tanto, su volumen será pues el área de esa sección transversal por la altura. La altura es delta sub i x. Y como la distancia promedio a esta sección transversal es zeta sub i, entonces lo que hacemos es multiplicar el área de esta sección transversal por el espesor, o sea, por delta sub i x, y nos daría el volumen de este elemento. Entonces, digamos que esta es una capita del líquido contenido dentro del depósito. Podemos poner capas de este tipo desde la base hasta la superficie. Si sumamos los volúmenes de cada una de estas capas, vamos a obtener en forma aproximada el volumen de este depósito, ¿no? Si es que sería para calcular el volumen. Pero si nosotros quisiéramos calcular el trabajo, entonces, y llevar este elemento desde acá hasta acá, entonces voy a tener que recorrer esta distancia, zeta sub i más este H2. Si esto es muy delgadito, si esto es delta sub i x que tiende a 0, el trabajo que necesito para la capa superior, para la capa intermedia y para la capa inferior va a ser prácticamente el mismo. ¿Trabajo es igual a cuánto? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué es igual trabajo? Potencia sobre tiempo. Potencia sobre tiempo. Eso No, sí, ingeniero, disculpe, el trabajo es potencia por tiempo. potencia del trabajo sobre el tiempo, pero el trabajo mismo, la potencia es lo que necesito calcular. El tiempo lo puedo asumir. Yo digo, supongamos que quiero bombear todo esto hasta este nivel en 2 horas, entonces el tiempo lo tengo. Necesito el trabajo para calcular la potencia. Aquí es igual trabajo, así en común y corriente, desde su curso de Fuerza por distancia. fuerza por distancia. Muy bien. Entonces, si yo considero que para esta capita, ¿no?, el trabajo que necesito es, ¿no?, o sea, para este elemento, pero podría decir para este elemento que tiene una altura muy pequeñita, podría considerar que el trabajo es constante, ¿no? O sea, sería el peso de este elemento, que sería la fuerza que necesito, ¿no? El peso de este elemento va a ser igual a la fuerza que necesito para llevar este elemento de volumen, que es líquido, hasta este nivel. O sea, el volumen de este elemento es el área de su sección transversal por la altura, aproximadamente, ¿no?, porque estoy tomándolo como un cilindro. Entonces, trabajo es fuerza por distancia. El volumen de esto es A de zeta sub i por delta sub i x. Y por la distancia, que sería zeta sub i más h sub 2. Bueno, lo que les estoy diciendo está acá. Deseamos determinar el trabajo necesario, W, para bombear todo el líquido hasta otro depósito ubicado a una altura H2 sobre su superficie libre. Hagamos una partición, P sobre el intervalo cerrado 0, H1, y un refinamiento TDP definidos, bueno, la partición como el conjunto de números X sub i, tal que varía desde 0 hasta n, y el X sub i menos 1 está a la izquierda de X sub i. El refinamiento T, conjunto de números zeta sub i, tal que varía desde 1 hasta n, y ese zeta sub i está entre los dos, entre X sub i menos 1 y X sub i. Ubiquemos un elemento de lugarísimo, les acabo de mostrar, dentro del depósito, y sea delta sub i W el trabajo que se necesita solo para llevar ese elemento, ¿no?, hasta la altura zeta sub i más h sub 2. ¿Sí? Decía, este es el elemento de lugarísimo, de volumen, para el cual necesito un trabajo delta sub i W. Este tiene un volumen delta sub i V, que es igual al peso
perdón, no sería igual al peso en el volumen multiplicado por su peso específico, me va a dar el volumen de este elemento, ¿no? Entonces, el trabajo que necesito es aproximadamente igual a la fuerza por la distancia. La fuerza que necesito es una fuerza pequeñita, pues delta sub F, por zeta sub I más H sub 2. Delta sub F es igual al peso del elemento de volumen. Entonces, este delta sub F es el peso específico por el volumen de ese elemento. Y el volumen de ese elemento es porque como es aproximadamente igual al área de sucesión transversal por delta sub X, ¿no? No es igual, sino es aproximadamente igual. Entonces, si pongo aproximado acá, igual, acá lo cambio también por aproximado y lo reemplazo acá. Entonces, si yo ubico n elementos desde 0 hasta H1 y bombeo cada uno de ellos y sumo los trabajos que necesito para cada uno, porque el trabajo para cada uno va a ser diferente, entonces en esta parte, en este caso el trabajo es variable, entonces ese trabajo va a ser igual a ¿qué cosa? Bueno, aquí es el delta acá decíamos, ¿no? Que el delta de trabajo es delta sub F por la altura, acá arriba. Allí el delta sub F reemplazo. Entonces, si quiero el trabajo total, sumo todos los delta de trabajos, acá. Entonces, este trabajo es aproximadamente igual a todos estos delta de trabajos que cada uno de ellos es igual a esto, ¿no? Y lo sumo desde igual 1 hasta n. Si estos trabajos, o si el número de elementos de volumen crece indefinidamente, la sumatoria de los trabajos que se realizan para cada uno de ellos tendrá como límite el trabajo total que necesito para llevar toda el agua que tiene ese reservorio hasta el nivel H2. Entonces, el límite de todo esto es el trabajo total W. Como esta suma se ha construido luego de una partición y un refinamiento, es una suma de Riemann. Al llevarlo al límite es una integral de Riemann. Entonces, acá tengo el trabajo de W. Omega por la integral de 0 hasta H1 de A de X por X más H2. Entonces les decía que si yo conozco pues el trabajo, puedo calcular la potencia, ¿no? O sea, la potencia es trabajo sobre tiempo, ¿cierto? ¿Y se acuerdan de eso o no se acuerdan? Trabajo inicialmente, trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿no es cierto? Fuerza por distancia, ¿no? Claro que si ustedes tienen un bloque acá que lo pueden llevar cuando el trabajo es constante, quieren llevar desde A, por ejemplo, hasta B. Entonces aquí, si ustedes lo jalan con una fuerza F, que hace un ángulo θ, por ejemplo, ¿no? Entonces en este caso el trabajo es igual a ¿qué cosa? Si esta es la... Si esta es la distancia D, pero este de acá podríamos decir que es un... Si lo hacemos con vectores, ¿a qué sería igual? Esta es la fuerza F, escalarmente por el vector AB, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de fuerzas así constantes, ¿no? Pero, bueno, nosotros estamos usando este término de acá para... Esto escalarmente, al multiplicar dos vectores, se convierte en un escalar, ¿no? Bueno, y además les decía que la potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Entonces, el trabajo en este caso lo calculamos usando el análisis matemático. El tiempo se asume, ¿no? Es asumido. Entonces, si tengo el tiempo asumido y el trabajo lo he calculado usando
el análisis matemático, puedo tener la potencia de la bomba. Lógicamente, acá habrá que transformarlo a HP, ¿no? Si es que yo he tomado que el volumen, por ejemplo, es en kilogramos por metro cúbico, ¿no? Y para hallar el peso, que al final era la fuerza, esto lo he multiplicado por omega por el volumen, hablemos, olvidándonos por el momento de los deltas. Entonces acá tengo esto, ¿qué cosa es? Y digamos que si es agua, ¿no? O bueno, no simplemente agua, sino las unidades, ¿sabes? Del peso específico es, ¿cuántos? Kilogramos sobre metro cúbico, ¿no es cierto? Y el volumen es en metro cúbico. Si lo multiplico por la distancia, el trabajo en qué unidades me daría. ¿En qué unidades me va a dar el trabajo? Kilogramos fuerza por metro, ¿cierto? Si es que multiplico a esta fuerza por la distancia. Claro, entonces, pero esa es una unidad, hay varias unidades de trabajo, ¿no? ¿Cómo convierto estos kilográmetros, dividiéndolo entre el tiempo puede estar en segundos? ¿Cómo lo paso a HP? Ahora hay tantas, inclusive todas esas tablas de conversión están en internet, ¿no? Bueno, ya nos pasamos, creo, de la hora. ¿Quedó claro, jóvenes, el concepto de trabajo? Sí, ingeniero. Este es el trabajo de bombería. La próxima clase ya veremos una aplicación. Listo, jóvenes, ahí nos vamos a quedar. Nos pasamos unos minutos. Bueno. Y entonces, de no solucionarse hasta el jueves lo de la energía eléctrica, tendremos que hacerlo nuevamente virtual, pero a ver, al delegado, por favor, le encargo que revise eso, porque si no, estamos en problemas. ¿Ya? Listo, entonces voy a cortar ya la sesión.